Entrevista con Sarmiento. Conversaciones cara a cara con los principales personajes de la noticia. Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a La Entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Alberto Montaner, ensayista y vicepresidente de la Internacional Liberal. Carlos Alberto Montaner nació en La Habana, Cuba, en el año de 1943. Es ensayista, narrador y periodista, además de coautor de El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y autor de Perro Mundo, La Agonía de América, Fidel Castro y la Revolución Cubana, Libertad, la clave de la prosperidad, Cómo y por qué desapareció el comunismo y No perdamos también el siglo XXI. En estos días está apareciendo la nueva obra en colaboración, Fabricantes de Miseria. Carlos Alberto Montaner es vicepresidente de la Internacional Liberal, presidente de la Unión Liberal Cubana y miembro de la coalición opositora Plataforma Democrática Cubana y de la Fundación Hispano-Cubana. Carlos Alberto Montaner, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. ¿No es un poco iluso plantear una unión liberal, un partido liberal para un país como Cuba? Ahora, por supuesto, ahora no tendría ningún sentido, pero en el momento en el que se empiecen a ampliar los márgenes de participación en la sociedad cubana, que tendrá que ocurrir, quizás haya que esperar a la muerte de Castro, que es quien de alguna manera detiene ese proceso. En ese momento exacto, yo creo que será una corriente muy importante, porque lo que hay que hacer en Cuba es precisamente una revolución de carácter liberal. Es decir, hay que tomar todos esos activos en manos del Estado, mal administrados, empobrecidos por el Estado, que mantienen a la sociedad cubana en la miseria, y trasladarlos a la sociedad para que la sociedad sea quien dirija al gobierno y no al gobierno quien dirija a la sociedad. Es decir, hay que invertir los términos. Y quienes conocen esa carpintería son precisamente los liberales, así que yo creo que habrá posibilidades. Usted hablaba de una revolución liberal. La sociedad cubana en el exilio está en realidad dividida. Hay grupos muy conservadores, muy de derecha, y hay grupos liberales. ¿No es esto una dificultad incluso para el trabajo de la gente que se opone al gobierno de Fidel Castro? Sí, pero es la consecuencia de un exilio que cuenta con 2 millones de personas. Es decir, 1 millón de cubanos salimos de Cuba y tuvimos a lo largo de los casi 40 años 1 millón de hijos. Estas 2 millones de personas pues naturalmente tienen formas distintas de expresar su concepción del mundo, las cosas que creen. Así que lo lógico es que haya una pluralidad. Yo me asustaría mucho si todos los cubanos del exilio pensaran igual, porque eso sería algo parecido a lo que ocurre en Cuba, que todos tienen que pensar como el gobierno les impone. En el exilio hay trotskistas, en el exilio hay anarquistas, hay conservadores, yo diría que la mayor parte es conservadora, y hay también grupos liberales notables, democristianos, socialdemócratas, toda la familia política está presente en el exilio. Los que no vivimos en Cuba tenemos imágenes muy fragmentadas de la existencia actual en Cuba. ¿Qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en Cuba? ¿Cuál es el nivel de vida de la población? ¿Cómo viven los cubanos hoy en día? Yo creo que la manera de entender eso está con uno de los elementos clave, que es la emigración riesgosa. Es decir, ¿cuántos cubanos están dispuestos a jugarse la vida con tal de escapar de esa sociedad? Y resulta que son decenas de miles, que en el momento en el que les permiten o que pueden saltar al mar a bordo de cualquier cosa, se van del país. Y lo interesante es que, al revés de otras emigraciones, los mexicanos emigran masivamente, los dominicanos también se van, pero hay una diferencia básica. De Cuba emigra toda la sociedad. Y uno ve en esas balsas, los que cuando conseguimos verlos, porque la mitad es probable que desaparezcan en el mar, uno ve ingenieros, médicos, maestros, es decir, gente que no escapa de sus sociedades en ninguna parte del mundo. Es decir, que no tienen oportunidades en Cuba. Yo creo que ese es un índice que da la medida de cómo se vive en Cuba. Y luego, un país que lleva casi 40 años de libreta de racionamiento, donde la pobreza es prácticamente la norma, que se ha convertido, como consecuencia de la pobreza, se ha convertido en una meca de ese triste turismo sexual, como son los barrios indigentes en Tailandia o como son en otros sitios. Bueno, pues Cuba se ha convertido en eso. Y eso no es otra cosa que la consecuencia de una sociedad terriblemente empobrecida por un sistema que es muy torpe en la administración de los bienes públicos, pero que además persigue con saña cualquier manifestación de creación de riqueza. Cuando hay un cubano que quiere hacer algo para generar riqueza, para crear
de alguna manera para que su familia mejore, pues el gobierno sencillamente lo persigue porque practica el comercio ilícito, porque hace cualquier otra cosa y mantiene aplastada a la población bajo la superstición de que lo que es conveniente es que todos sean igualmente pobres. Pero el totalitarismo hace muy difícil la modificación de ese sistema, el cambio. ¿Cuál es la razón de la pobreza de Cuba? ¿El bloqueo, como dice Fidel Castro, o el totalitarismo? No, el bloqueo, es decir, a Corea del Norte no la bloquea nadie y se está muriendo de hambre. La razón es el sistema, que es un sistema minuciosamente torpe. Es un sistema que fracasó en todas partes, pero que en Cuba además ha fracasado con mayor intensidad porque lo administra un grupo de gente muy arbitraria, a la cabeza de las cuales hay un señor que tiene bastantes elementos de irracionalidad, que es Fidel Castro, que decide lo que hay que hacer, cómo hay que, todos los mínimos detalles, cómo se van a vestir las niñas, qué es lo del monto de la zafra azucarera. Hay una concentración de la creatividad y de la actividad en las manos de una persona que delega un pequeño grupo de subalternos que son los que transmiten la autoridad en Cuba. Y lo que ha ocurrido es que hay 11 millones de personas que son prisioneras de este pequeño grupo que es el que ha tomado el control de todo, con un sistema que no ha funcionado en ninguna parte y que en Cuba es el responsable del fracaso total. El hecho de que en Cuba que los norteamericanos no comercien con Cuba, bueno, los mexicanos comercian los españoles, comercian los japoneses, comercian cualquiera. Todo lo que Cuba tiene para exportar, que tenga calidad y precio, encuentra mercado en el exterior. Y todo lo que Cuba necesita importar, puede importarlo si tiene recursos para eso. Lo que hacen los Estados Unidos es impedir el comercio de la sociedad norteamericana, que es la más poderosa del mundo, como todos sabemos, pero resulta que a principios de la revolución, lo que Castro nos dijo a todos, yo era un muchacho y en esa época lo creía fervientemente, era que los males de la sociedad cubana eran la consecuencia de que los Estados Unidos nos explotan, y que la consecuencia de que los Estados Unidos nos explotan es que Cuba se había convertido supuestamente en un prostíbulo de los norteamericanos. 40 años después, los males de la sociedad cubana es porque los Estados Unidos no nos explotan. Y el resultado de todo esto es que como los Estados Unidos no nos explotan, Cuba se ha convertido en un prostíbulo del resto del mundo, ya no de los norteamericanos. Entonces quiere decir que hay una irracionalidad de fondo ahí tremenda. El actor parece indicar que el proceso de sucesión que está planteando Fidel Castro haría de su hermano Raúl Castro su sucesor designado, aparente por lo menos. ¿No es irracional o no es ilógico que un país socialista tenga un sistema de sucesión imperial o monárquico como ocurrió, por ejemplo, en Corea del Norte? Sí, pertenece a las monarquías comunistas, ¿no? Como en el caso de Corea del Norte, le transmite a su hermano la autoridad. El hermano aparentemente se parece mucho más a los seres humanos, un tipo que tiene una forma de comportarse bastante más racional que la de Fidel, y hay la idea de que la transmisión de esa autoridad en primer lugar va a ser incompleta porque el caudillaje no se puede transmitir. Es decir, Castro tiene las características del caudillo, el poder absoluto en sus manos, y es muy difícil pensar que eso se puede transmitir. Cuando Oliveira Salazar en Portugal desapareció, con él enterraron su régimen. Cuando Franco desapareció, con él enterraron su régimen. Lo que hemos visto hasta ahora es que eso no ocurre. Sin embargo, tenemos el caso de Corea del Norte, donde hemos visto que ha habido una transmisión de la autoridad al hijo de Kim Il-sung y se ha mantenido, con lo cual no se pueden hacer reglas generales de qué es lo que va a pasar, porque desgraciadamente o afortunadamente, yo creo lo segundo, la política no es una ciencia exacta ni mucho menos, es un juego de averiguaciones y de intuiciones muy difícil de predecir. Vamos a hacer una pausa en este momento, si no le molesta. Estamos aquí en la entrevista, estamos conversando con Carlos Alberto Montaner, escritor y vicepresidente de la Internacional Liberal.
Continuamos en la entrevista. Estamos conversando con Carlos Alberto Montaner, escritor y vicepresidente de la Internacional Liberal. Carlos Alberto, yo quisiera llevar ahora esta conversación a un plano un poco más personal. Yo provengo de un exilio, del exilio español en México. Nací en México, pero provengo de una comunidad de exiliados. Usted ha vivido el exilio. ¿Cómo matiza el exilio la forma en que piensa una comunidad? Es una experiencia tremenda. Yo salí de Cuba a los 18 años, en 1961, o sea que he pasado las 2/3 partes de mi vida exilado. Y hay una frase de Martí que quizás resume qué es el exilio, porque él también fue un exilado toda su vida hasta que regresó a Cuba a morir. Salió de Cuba a los 17 años y regresó a los 42 a morir. Y él decía que la familia en el exilio era una especie como de barco en medio de la tormenta, ¿no? Que no llega a puerto, que la gente sobrevive, pero que hay una especie de sentido de provisionalidad que crea una manera curiosa y distinta de vivir, que a veces se las transmites a tus hijos, a veces no se las transmites,